Nuestros padres tenían razón, pero ya no. Y sé que esto suena casi a herejía cultural, sobre todo en español, donde trabajar mucho siempre ha sido sinónimo de ser responsable, buena persona y, con suerte, acabar viviendo mejor. El problema es que el mundo en el que esa idea funcionaba ya no existe, y seguir aplicándola hoy, sin matices, es una de las trampas económicas más grandes en las que seguimos cayendo. Durante décadas, la ecuación era bastante simple. Más horas trabajadas igual a más dinero y con el tiempo más estabilidad. Si te esforzabas, ascendías. Si aguantabas, prosperabas. Y si trabajabas duro, el sistema te recompensaba. Eso no era magia ni moralidad. Era contexto económico. Crecimiento fuerte, salarios subiendo, viviendas accesibles, menos competencia global y una inflación que no se comía tu sueldo antes de llegar a casa. En ese mundo, trabajar más tenía sentido, funcionaba. Pero ahora la ecuación se ha roto. Y no porque la gente sea vaga, ni porque los jóvenes no quieran trabajar, que esa frase ya merece jubilación anticipada. Se ha roto porque las reglas del juego han cambiado. Hoy puedes trabajar más horas que nunca y aún así sentir que no avanzas. Y no es una sensación, es un dato económico. Vamos por partes. El primer problema es la productividad. Durante mucho tiempo, cuando una economía aumentaba su productividad, los salarios subían con ella. Las empresas producían más valor por hora trabajada y parte de ese valor volvía al trabajador. Eso dejó de pasar de forma clara hace años. En muchos sectores, la productividad sigue creciendo, pero los salarios no acompañan al mismo ritmo. Resultado: trabajas más, produces más, pero cobras casi igual. Segundo problema, la inflación. Puedes ganar un poco más que hace 5 años, pero si la vivienda, la energía, la comida y los servicios básicos suben más rápido que tu salario, en términos reales eres más pobre. No porque hagas algo mal, sino porque el suelo se mueve bajo tus pies. Es como correr en una cinta que acelera sola. Te esfuerzas, sudas, te cansas y sigues en el mismo sitio. Tercer problema, la trampa del esfuerzo. Y esta es psicológica. Nos enseñaron que esforzarse siempre es bueno, así que cuando algo no funciona, la respuesta automática es esforzarse más. Más horas, más sacrificio, menos descanso. Y aquí viene el chiste amargo. El sistema adora a la gente que se esfuerza mucho sin cuestionar nada, porque mantiene todo funcionando sin pedir demasiado a cambio. Trabajar más no siempre te hace más rico, a veces solo te hace más cansada. Ahora, ojo, porque aquí viene el matiz importante. Trabajar más no es inútil siempre. El problema es cuándo y cómo. Trabajar más funciona cuando estás en una fase de acumulación de habilidades, de aprendizaje, de posicionamiento, cuando cada hora extra te da algo que luego se puede escalar, experiencia valiosa, contactos, conocimiento específico, visibilidad. Ahí sí tiene sentido apretar. Es una inversión. El problema es trabajar más en trabajos donde las horas no escalan, donde tu sueldo está prácticamente fijado, donde no importa cuánto te esfuerces porque el techo es bajo, donde cada hora extra solo compra más de lo mismo. Ahí el esfuerzo deja de ser inversión y pasa a ser desgaste. Y esto es un tabú enorme en español, porque cuestiona la idea de que todo trabajo duro es virtuoso. En inglés esto se habla mucho más claro: productivity, leverage, scalability. En español todavía suena mal decir que no todos los trabajos merecen el mismo nivel de esfuerzo, pero económicamente es así. El mercado no paga el esfuerzo, paga el valor percibido. Y eso duele escucharlo, pero explica muchas frustraciones. Otro punto clave es el tipo de trabajo. Hay trabajos intensivos en tiempo y trabajos intensivos en impacto. En los primeros, para ganar más, tienes que estar más horas. En los segundos, una buena decisión puede valer más que 100 horas extras. El futuro laboral va cada vez más hacia este segundo tipo. Menos presencia, más criterio, menos horas, más impacto. Y quien no lo entienda, seguirá intentando ganar más solo alargando jornadas.
Aquí entra la famosa frase de trabaja más duro que los demás. ¿Vale? ¿Pero en qué? Porque trabajar duro en algo mal posicionado no te hace rico, te hace resistente. Y la resistencia no paga facturas. La pregunta importante no es cuántas horas trabajas, sino qué problema estás resolviendo y para quién. Dos personas pueden trabajar la misma cantidad de horas y tener resultados económicos completamente distintos, no por mérito moral, sino por estructura. También hay un límite físico y mental. A partir de cierto punto, más horas reducen la calidad. Cometes más errores, tomas peores decisiones, tienes menos energía para pensar estratégicamente. Y pensar estratégicamente es lo que suele marcar la diferencia económica. Pero claro, pensar no se ve tan heroico como quedarse hasta tarde. Entonces, ¿cuándo sí trabajar más te hace más rico? Cuando ese esfuerzo extra construye algo que no depende solo de tu tiempo, una habilidad escasa, un proyecto escalable, una reputación, una red de contactos, un activo. Cuando las horas de hoy reducen las horas necesarias mañana. Cuando estás comprando libertad futura, no solo pagando el mes actual. Y aquí viene la parte incómoda final. Seguir diciendo que hay que trabajar más como solución universal es peligroso, porque desplaza la responsabilidad del sistema al individuo. Si no te va bien, es porque no te esfuerzas lo suficiente. Y eso, además de injusto, es falso. Hay gente esforzándose muchísimo en estructuras que ya no recompensan ese esfuerzo como antes. Trabajar no es el problema. El problema es creer que solo trabajando más se soluciona todo. En el mundo actual, trabajar mejor importa más que trabajar más. Elegir dónde poner tu energía importa más que cuánta energía tienes. Y entender esto no te hace vaga, te hace estratégica. Nuestros padres tenían razón en su contexto. El error es pensar que su fórmula sigue funcionando igual hoy. Porque el mundo cambió, los salarios cambiaron, la inflación cambió y el mercado laboral cambió. Y quien no adapte su mentalidad seguirá atrapado en la trampa del esfuerzo. Mucho desgaste, poco avance. La buena noticia es que entender esto te devuelve control. Te permite dejar de correr sin rumbo y empezar a decidir dónde sí merece la pena apretar y dónde no. Porque el verdadero progreso económico no viene de hacer más, sino de hacer mejor. Y eso, aunque no se diga mucho, es lo que de verdad cambia la vida.